Primero vamos a hablar un poquito de guita. Está muy picante la inflación, muy jodido. El número que dio ayer el INDEC no es en absoluto, no tiene una sola arista para celebrar. Es muy grave. Es de vuelta la inflación interanual arriba del 50%, en 50,2%. Como cuando Macri entregó la banda presidencial. Macri entregó con una inflación del 53% y después durante todo el año pasado fue bajando a fuerza de congelamientos, de precios cuidados, de precios máximos, a fuerza de acuerdos sectoriales, y bueno, bajó a 36. Durante todo el año pasado fue descendiendo hasta que a principios de este año empezó a complicarse nuevamente la cosa. Ahora está de vuelta arriba del 50%, como no estaba desde marzo, abril del año pasado, cuando se estabilizó por debajo de esa marca. Y el número del mes también es preocupante, porque 3,2% el gobierno puede celebrar que baja una décima respecto de el mes anterior. Puede celebrar que baja algunas décimas respecto del mes previo. Pero la verdad que por noveno mes consecutivo da arriba del 3%. Y que dé arriba del 3% por noveno mes consecutivo es algo que no se daba desde el año 91, desde antes de la convertibilidad. Y entonces los dos datos combinados, el más de 50 ya interanual, y estos 9 meses arriba del 3%, 25,3%, perdón, acumulado en el semestre, bueno, es una señal de que el gobierno tiene que poner manos a la obra y rápido. Lo que empieza a verse ya, a pesar de que hay también señales encontradas ahí, es que el gobierno recalibró la política económica para ponerla en modo campaña. Entonces, durante este bimestre que falta hasta las PASO, el plan me parece que ya está definido y ya empezó a ejecutarse. Va a estar fija el ancla cambiaria para intentar que el dólar frene los precios. El Banco Central va a aguantar esto quemando parte de las reservas que sumó durante el primer semestre del año por la suba de las commodities. Es un engrosamiento importante el que tuvo el Central para aguantar eso, pero tampoco eso es para siempre. Tampoco se puede mantener el dólar oficial planchado para siempre con alta inflación, porque eso genera un desfasaje que a la postre puede terminar explotando. Hay sí un consenso, me parece, después de la interna que se libró a principio de año, en el frente de todos, de que hay que poner plata urgente en los bolsillos de la gente para afrontar estas subas de precios. Y ahí es donde aparece la actualización del salario mínimo, que está buenísimo que lo hayan adelantado el 35%, que iba a ser hasta marzo, ahora a septiembre. Aparecen los bonos para jubilados, la reapertura de las paritarias, la plata desde el helicóptero que se tira, como dice la jerga económica, para atender la urgencia en el caso de la tarjeta alimentar, el plan Progresar, el IFE focalizado que hubo también acá de ambas. Son parches, pero lo que tiene que bajar es la inflación. Y esa es la gran pregunta, ¿cómo se baja la inflación con armas heterodoxas? Bueno, lo que se hace para bajar la inflación cuando no se quiere apelar a un ajuste fiscal o a un apretón monetario, esto es sacar toda la plata de la calle y frenar todas las partidas de gasto, como hizo Guzmán cuando se asustó que el dólar paralelo llegó casi a 200 en octubre del año pasado. Bueno, lo que se hace es poner controles de precios más estrictos, revisar los balances de los formadores de precios, fijarse quién aumentó precios durante la pandemia y por qué lo hizo, y fijarse cómo es que en algunos de los casos hay empresas grandes con capacidad de fijar precios en el mercado que han ganado plata el año pasado mientras todos perdíamos. El año pasado la economía se desplomó casi 10% y hubo compañías que aún vendiendo menos pasaron de perder en el último año de Macri a ganar. Y eso lo hicieron porque recompusieron sus márgenes de rentabilidad. O sea, remarcaron por encima de lo que indicaban sus costos. Bueno, hay muchos funcionarios que al margen de si funcionan o no, como diría Cristina, están haciendo esto de intentar controlar precios y de intentar controlar a los formadores de precios específicamente a regañadientes.
Lo que antes era una heterodoxia cautelosa, una heterodoxia con la mano en el freno de mano todo el tiempo por si se recalentaba la economía, que es lo que creo que hizo Guzmán en 6 meses entre octubre y abril, ahora es una heterodoxia a regañadientes. Hay medidas que se toman para frenar los precios, por ejemplo el cierre de exportaciones de carne. Para mí, la medida más audaz que tomó Alberto Fernández ante una emergencia, como era la suba al doble de la carne en un año. Bueno, esa medida funcionó. En junio, el INDEC todavía marca aumento de precios de la carne y todavía marca aumento de precios de la comida, muy preocupante, del 3,2%. Pero en julio el precio de la carne ya bajó. Ahora estamos a 16 de julio y vas a ver el mes que viene, cuando salga la inflación, que se concretó, digamos, la baja en el mostrador después de que el mes pasado ya se había notado muy fuerte en el ganado en pie. Ahora, esto, que es una discusión adentro del Frente de Todos, donde están recontra peleados, donde hay 1000 posiciones distintas y donde el único acuerdo me parece que hay en el océano ideológico que los abarca es que después de las elecciones tiene que haber un volantazo, un cambio de rumbo en materia económica. Bueno, el problema que tiene esta discusión es que la inflación hay que frenarla en paralelo a empujar la economía para que se reactive. Y eso no es sencillo, no es una hoja de ruta, no es que arreglamos primero la deuda con los acreedores privados, después con el fondo, después establecemos un sendero fiscal y después... No es una carrera de postas, es más bien unas partidas simultáneas como las que juegan los ajedrecistas. Y por eso es que ahora empiezan a aparecer también advertencias de algunos que dicen adentro del gobierno, che, cuidado porque abrimos las paritarias, aumentamos el gasto, empujamos el salario mínimo, llevamos la economía a esta nominalidad del 45%, pero ahora la inflación está en el 50% y puede ir arriba todavía. Entonces no alcanza con empujar los ingresos si no se frena la inflación. ¿Qué es lo curioso? Que esta advertencia la hacen los kirchneristas. Contra lo que creen muchos en el empresariado, contra lo que se cree también en la oposición, Axel Kicillof, que es el que discutió con Martín Guzmán por su ajuste a principios de este año, es también el que ahora dice, che, lo que hay que hacer es frenar la inflación antes de que la carrera nominal se dé vuelta para el otro lado. Bueno, eso es lo que van a tratar de hacer, me parece, entre las PASO y las elecciones generales. Pero todavía resta ver quién se impone ahí en esa discusión. Y falta ver también quiénes van a ser las caras, ¿no? Quiénes van a ser las caras de la nueva gestión económica de la segunda parte del mandato de Alberto Fernández. Quien sea Redrado, sea Augusto Costa, sea Manuel Agis, sea cualquiera de los otros que están en la danza de nombres como posibles reemplazos de Martín Guzmán, va a tener un problema urgente que es la inflación, que es la pérdida de ingresos y que es la reactivación que necesita la Argentina, que está apalancada necesariamente en la recuperación de los ingresos. La distribución del ingreso está pésima. La pandemia nos hizo, ya lo dije 1000 veces, más desiguales, más injustos, hizo que se enriquecieran los menos, que se empobrecieran los más. Eso es parte de la solución, revertir eso es parte de la solución y no es un problema adicional. Hay que resolver ese problema para que se resuelva también el problema del crecimiento y el problema de la inflación. El pico del 4,8% en marzo, dejó patas para arriba el presupuesto, se llevó puesta la pauta esa del supuesto 29% que iba a haber de aumento y que empezaban a poner en todas las paritarias. Ahora lo que hay que hacer es frenar la inflación en este 50% y hacerlo rápido, antes de que sea demasiado tarde.